Todo parece indicar que después de 4 meses ha terminado, al menos momentáneamente, la guerra de Irán, pero con un balance que críticos señalan es favorable para la República Islámica y que pone en tela de juicio las decisiones de Donald Trump. Vamos al análisis con Juan Belicou, analista político. Saludo para ti, Juan, un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto para mí. Desde que empezó la guerra, dijo Donald Trump que Estados Unidos iba a lograr una victoria total y que Irán tendría que aceptar una rendición incondicional. Pero eso no pasó. En cambio, ¿en qué posición queda Irán al final de este conflicto? Porque su régimen, contra todo pronóstico, sigue en pie y tal vez más fortalecido que cuando empezó esta guerra. Bueno, si uno hace una lectura de los 14 puntos que supuestamente van a ser la base del memorando de entendimiento que se firmaría mañana, parecería ser que efectivamente la situación en la que estamos hoy es notablemente peor a la que estábamos antes porque el pacto, el acuerdo que había firmado Obama tiene algunos componentes claramente mejores. Pero hay un detalle que quiero destacar aquí. El memorando de entendimiento, los 14 puntos del memorando de entendimiento, en realidad pareciera ser una carta a Santa Claus, porque no tiene la sintonía fina, no tiene los detalles de lo que eso supone. Los puntos dicen una serie de cuestiones. Por ejemplo, en el primer punto se habla de la integridad territorial del Líbano. La pregunta es, ¿está en condiciones Estados Unidos de afirmar algo por otro Estado que es Israel y que ya explícitamente dijo que no lo va a hacer? O sea, aquí tenemos algunos detalles adicionales. Entonces, este acuerdo todavía no es un acuerdo, en realidad es un memorando de entendimiento para iniciar un acuerdo que se firmaría en 60 días, plazo prorrogable, porque la verdad es que muchos de los puntos que este memorando de entendimiento está planteando no son objetivamente y técnicamente realizables en ese plazo de 60 días. Hay que tener esto muy en claro, ¿no? Insisto, la sintonía fina no está aquí. Hay que ver cómo interpreta cada una de las partes lo que esos 14 puntos quieren decir. Por ejemplo, si es un prerequisito que la otra parte haga algo para que el punto avance, concretamente, el desminado del estrecho de Hormuz es un prerequisito para que esa inversión de 300 mil millones de dólares, la ayuda económica, llegue o no. O, por el contrario, Irán podría interpretarlo exactamente al revés. Primero me dan el dinero y yo después hago el desminado. Como esto no está previsto, todavía no sabemos quién de los dos ganó estrictamente hablando, porque el diablo está en los detalles y los detalles no los conocemos. Bueno, pero entre tanto, lo que sí sabemos es que la reapertura del estrecho de Hormuz, que podría ser una de las victorias que se adjudica a Donald Trump, pues se devuelve a la, digamos, a la afluencia de petróleo que era lo normal antes de esta guerra, pero Irán ya habla de un estatus diferente, como por ejemplo el cobro por los servicios marítimos. Entonces, eso no una victoria para Donald Trump con la información que tenemos. Claro, exactamente. Esos son los pequeños detalles, porque lo que se acordó es que el tránsito va a estar libre de peajes, pero Irán le cambió el nombre, ahora ya lo llama servicios de navegación o servicios marítimos, con lo cual va a poder seguir cobrando o no, o interpretar Estados Unidos que esto no se está cumpliendo porque está cobrando peaje, le va a decir no, no hacemos los desembolsos, ni le liberamos los fondos, ni le permitimos llegar a los mercados con el petróleo, que supuestamente el petróleo iraní hoy quedaría levantadas las sanciones para que pueda colocarlo en el resto del mundo. Esto es lo que todavía no sabemos y esto es lo que se va a negociar supuestamente en los próximos 60 días. Eso es lo que no está. Entonces, si uno lee en diagonal, tal como está en este momento el memorando de entendimiento, pareciera ser que Estados Unidos va a Versalles a firmar la rendición incondicional. Pero los detalles no están. Y ahí es donde uno puede quedar entrampado y esto que pareciera ser una derrota puede ser una gran victoria. Pero también puede ser una gran victoria para Irán, no lo sabemos. Bueno, otro de los puntos tiene que ver con el sistema de misiles balísticos, porque ahora Trump y su gobierno dicen que Irán sí tiene derecho a la defensa, pero antes habían hablado de eliminar completamente su programa. ¿Cómo evaluar este cambio de retórica al menos? Bueno, este es un dato peculiar, porque en los tratados anteriores el tema del desarme misilístico estaba previsto y en los 14 puntos que tenemos ahora no hay ningún punto al respecto, no se menciona el tema en absoluto. Y esto sí parece ser una omisión bastante curiosa. No sé exactamente qué supone. Ahora, el otro tema es el desarme nuclear y la verdad es que yo creo que ahí vamos a quedar entrampados
porque Irán no va a querer ceder su programa nuclear en su totalidad, tal como se supone Estados Unidos pretende hacerlo, porque entre otras cosas el know-how, es decir, los ingenieros y el conocimiento que ellos tienen para volver a poner a funcionar ese programa va a seguir estando ahí, y esto tampoco está aclarado cómo se va a manejar esta cuestión. O sea, realmente, insisto, acá hay muchas cosas que todavía desconocemos de los detalles específicos, de los pequeños detalles de lo que se va a negociar al futuro. El otro tema es que técnicamente es imposible avanzar. Por ejemplo, el desminado del estrecho de Hormuz. Eso requiere que Irán lo desmine. Ahora, ¿con qué lo va a desminar si supuestamente toda su armada, salvo la flota Mosquito, que son lanchas que no tienen capacidad de hacer el desminado, ha sido eliminada? Eso supone que entonces tendrían que venir otros estados a realizar ese desminado. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Quién aporta los elementos técnicos si todavía eso no está negociado ni siquiera con los países que pudieran hacer? Hay países que ofrecieron hacerlo. Japón, por ejemplo, algunos países de la Unión Europea, algunos países de la NATO, pero todavía eso no está aclarado, cómo se va a hacer, cómo se va a realizar y demás. Así que ya acá tenemos nuevamente una serie de dificultades. Bueno, hay evidentemente muchas más dudas que respuestas a lo que implicará este memorando y el futuro acuerdo, pero Trump, entre otras cosas, pues que ha exigido a Teherán reducir sus reservas de uranio, a cambio le levanta sanciones y le permite a Irán moverse y vender su petróleo libremente. Esto contradice una vez más la retórica del mandatario, no solo durante la guerra, sino desde antes. Es decir, es un cambio brutal de perspectiva. Sí, absolutamente. Esto de ponerse a negociar el uranio enriquecido, degradar su nivel de concentración, que esa es la otra oferta que está discutiéndose. Pero además hay un pequeño detalle. En los últimos días, Irán literalmente dinamitó los accesos a los lugares donde sospechamos está oculto ese uranio, con lo cual desenterrarlo es todo un proceso complicado que va a llevar mucho más de los 30 o 60 días de lo que se está hablando. O sea, hay una cantidad de obstáculos en el camino bastante difícil. Pero efectivamente, como usted dice, acá los temas es, si uno lee el memorando de entendimiento tal cual está, pareciera una concesión total, porque casi literalmente copia los 14 puntos en los que Irán viene insistiendo de hace 2 meses, incluyendo la compensación por las destrucciones de guerra de los $300 millones, de los que Estados Unidos hasta ahora nunca habló, y ahora en el memorando de entendimiento están incluidos. Liberarle los fondos, cosa que antes estaba, levantarle las sanciones que vienen desde el año 78, o sea, viene con tanta antigüedad todo este proceso, y sin embargo le está ofreciendo una serie de ventajas que pareciera romper con todo lo anterior. El régimen sigue estando allí, el programa nuclear ahora no está prohibido sino negociado, cuando se había dicho que iba a ser eliminado totalmente, la capacidad misilística sigue ahí, en fin, hay una serie de cuestiones que francamente pareciera ser una concesión total, una rendición incondicional. Ahora, acá hay que tener en cuenta otro detalle. Trump necesitaba salir de este conflicto. Era un conflicto en el que él se metió de manera, yo diría, arriesgada, y el peor de las pesadillas se cumplió, con lo cual él necesita salir de este tema para liberar su conflicto doméstico que tiene que ver con las elecciones de medio término. Hay otro tema que ahora se aclaró, veníamos hablando hace un par de semanas de esto, las reservas están en niveles críticos, las reservas petroleras estratégicas que tiene Estados Unidos estaban en niveles críticos, y se bajó a ese nivel porque lanzando al mercado esas reservas se permitió bajar el precio del petróleo en el escenario doméstico, pero no se puede sostener en el tiempo, con lo cual eso también lo forzó a esta negociación acelerada. Bueno, y entonces, ¿cómo queda el imaginario del ejército más poderoso del mundo ya para finalizar? Porque sale Estados Unidos debilitado militar y diplomáticamente, pero eso no evitó que J.D. Vance nuevamente hablara sobre Cuba y que Cuba tiene que cuidarse y Cuba tiene que ver sus pasos. Entonces, ¿qué pasará ahora? ¿Veremos otro conflicto en el futuro cercano? Bueno, podría ser que si este memorando de entendimiento no tiene éxito en su implementación, y es muy posible porque que ocurra, supongamos Israel no acepta la integridad territorial del Líbano y decide continuar como se ha anunciado hoy, mantiene esa zona colchón, por decirlo de alguna manera, una zona de amortiguación en la ocupación del Líbano, lo cual viola el acuerdo. Hezbollah podría replicar a esto, responder a esto agresivamente con el apoyo de Irán, y esto tiraría por el aire, haría explotar los acuerdos. Ahora, como Trump necesita alguna victoria antes de las elecciones,
probablemente diga, yo mi fase en Irán la cumplí, el resto de los países del Golfo, la Unión Europea y los países asiáticos no se hicieron cargo de lo que tienen que hacerse cargo ellos en este momento de la implementación, por lo tanto yo me desentiendo de Irán, me voy a ocupar y va a buscar un triunfo en Cuba. Y eso efectivamente podría darse, sí, es un riesgo e incluso más. Hay comentarios en Washington de que hay una especie de apuestas en el ámbito subterráneo, por decirlo de alguna manera, donde la apuesta es si Cuba va a ser atacada antes o después del 4 de julio, digo como nota de color, ¿no?